la fecha del segundo parcial, 17 de junio. Es feriado. Pero se pasó el 16, yo me fijé. ¿A cuándo? No se dice, googleando, dice que el 17 es feriado, pero se pasa el 16. ¿Te emocionaste? No, lo habíamos consultado, pero después, no sé si... Vamos a consultar, vamos a seguir consultando, ¿sabes? Vamos a seguir mirando, yo también lo voy a mirar, porque el tema es que si yo les llego a tomar el parcial la semana siguiente, que va a ser 17 van a ser va a ser 24, yo les tomo ese 24 de junio, voy a tener que apurarme para la corrección de los exámenes y van a tener que recuperar los primeros días de julio y ya no tienen tiempo de nada más. No tiene razón. No sé por qué este año hicieron tan retrasados los parciales o pusieron las fechas, ¿sí? No, igual, años anteriores llegamos bárbaro. Tiene pero razón. Este año no. No sé quién lo dijo, pero es verdad. Ya no figura feriado el 17. Perdón. Ay, me hiciste volver el alma al cuerpo. Yo también me asusté cuando lo pensé. Claro, no, la idea es hacer el 17 el parcial. ¿Virtual? Vamos a tener que hacerlo virtual el parcial. ¿Sí? Es un parcial mucho más fácil que el anterior. Yo sé que ustedes tienen, en la virtualidad, tienen muchas herramientas para poder hacer, así que se los voy a pedir de las dos maneras, o por lo menos que, digamos, aquellos que se los pueda hacer, lo hagan, o por lo menos que lo coloquen en el papel, ¿sí? En el papel, en la hoja, en lo que sea, como lo hicieron, con las tablas y teniendo conocimiento es muy fácil. Ese día no hay tutía, todas las cámaras absolutamente tienen que estar encendidas desde el tiempo, tienen ya casi con un mes de anticipación, te lo voy diciendo, ¿sí? Y si no, en el caso de que ocurra algún inconveniente, pediremos mesa, pediremos aula y la tomaré en la facultad como hicimos el martes pasado. Sé que a muchos se les complica, pero digamos, no hay otra manera, ¿sí? Yo trato de que sea lo más fácil para ustedes. Este segundo parcial es un parcial que no es tan complicado, digamos, son menos temas, por ahí tienen que pensarlo un poquito más, pero nada más, ¿sí? El primer parcial sí era más complejo, en el sentido de que muchos cálculos, y por ahí eso es lo que hace más pesado, digamos, los cálculos, pero después son temas, dentro de todo, no son temas complicados, no son temas difíciles, por ahí la probabilidad puede llegar a dificultar el entendimiento, y si no están bien en claro con los teoremas, y ahí les puede llegar a costar un poco más, ¿sí? Son poquitos todavía, pero lo que yo he notado en el primer parcial para los chicos que han rendido, que yo creo que, ustedes fíjense, ¿no? A pesar de haber tenido la hoja de formulaciones al lado, el que no estudia y no sabe cómo utilizar las hojas de fórmula, es lo mismo que tenga todas las definiciones ahí, ¿sí? Entonces, deben estudiar, ¿sí? Vuelvo a repetir esto. Aquellos alumnos que se hayan aprobado el primer parcial, no estoy diciendo haberse sacado una nota para promocionar, que hayan aprobado de 4 a 6, y que en el segundo parcial se saquen de un 7 para arriba, va a haber un parcial que va a ser integrador, por el cual yo le voy a dar la oportunidad de rendir ese primer parcial o algunos temas de ese primer parcial, hacer algunas preguntas de ese primer parcial para que ustedes puedan promocionar la materia. A los chicos que ahora no les fue bien en el primer parcial, desaprobaron el primer parcial, no tienen chance de poder promocionar la materia. ¿Sí? A los chicos que no... Sí.
¿Cuándo sería? El parcial integrador. Sí. La idea es que el parcial integrador sea en la fecha del 24, junto con el recuperatorio. Y Para el que segundo parcial, ¿hay que entregar como una hoja en Excel o es multiple choice? no, ustedes lo van a tener que desarrollar, pueden hacerlo en Word, pueden hacerlo manuscrito, lo pueden subir a como PDF y me lo pueden mandar por mail, ¿sí? Después yo se los corrijo y se los vuelvo a mandar por mail. ¿Sí? Me lo pueden hacer, si lo quieren hacer por PDF, lo hacen en PDF, si lo quieren hacer en Excel, lo hacen en Excel. En lo que ustedes quieran, mientras yo pueda abrirlo, digamos, en un formato PDF o de fotos. PDF preferiblemente, ¿sí? Si no, después yo lo pasaré a formato PDF porque se me hace más fácil y más rápido para corregirlo. ¿Sí? Entonces, ahora al finalizar la clase, aquellos que se hayan quedado con dudas de su parcial, yo no he tenido tiempo para poder escanear todos los exámenes y pasárselos. Cada uno ya sabe más o menos en dónde estuvo flojo, pero para aquellos que tengan dudas, aprovecho que estoy acá, les muestro el parcial en lo que pueda y en cuanto tenga la oportunidad, se los escaneo y se los paso, chicos. Pero ahora no ha sido posible, ¿sí? ¿Sí? Bien. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy. ¿Puedo hacer una sola pregunta? Cuando estaba Sí, por mirando favor. los nuevos temas y como que figuran las funciones como de Poisson directamente en Excel, ¿eso sería válido Sí. poner la función directamente o hay que hacer la fórmula completa? Ahora vamos a hacer un pequeño repaso, así que ya hicimos la otra vez, pero para volver al tema, ustedes tienen que, digamos, hacer todo el planteamiento, ¿no? Con la formulación que corresponde, ¿sí? ¿Entienden? Todo el planteamiento de lo que ustedes van a hacer, para saber de dónde sale y qué es lo que se hace, ¿sí? Donde van a buscar esos parámetros y demás. Yo les estoy pidiendo que ustedes lo resuelvan al ejercicio porque para eso están las tablas, chicos. O sea, nosotros tenemos que buscar ayudarnos, para eso están las tablas. Vamos a utilizar las tablas, hagamos todo el planteamiento y lo respondemos por tabla. Por tabla el resultado existe. Aquellos que quieran hacerlo por ahí en un ejercicio más fácil, se lo pueden hacer, no hay ningún problema. Gracias. ¿Sí? No, por favor. Ahora busco el tema y ya les comparto pantalla. Bueno, voy a apagar la cámara, chicos, les voy a compartir por las dudas, por este internet que anda para atrás. Bien. ¿Se acuerdan que habíamos repasado todo esto? Habíamos visto las definiciones de variable aleatoria, habíamos visto la definición de variable continua, habíamos empezado a ver la distribución de probabilidad discreta, la binomial, la de Poisson, la hipergeométrica, que dijimos que solamente la vimos, digamos, para tener una idea de lo que es, no se las voy a tomar, y después vimos cómo aproximar una variable binomial a una de Poisson y después una de hipergeométrica también a de Poisson, que ustedes saben que, por ejemplo, en la función de probabilidad binomial necesitamos
3 datos, en la de ecuación necesitamos 2 y en la aritmética necesitamos más de 4 o 5 datos para poder, digamos, hacer el planteamiento de estas distribuciones de probabilidad, ¿sí? También hallamos el valor medio, también hallamos la varianza, también hallamos el desvío estándar, ¿sí? Pudimos también hacer distribuciones de probabilidad con respecto a la frecuencia, que es lo mismo que aprendimos hace poco. Y también estuvimos haciendo algunos ejercicios. ¿Ustedes recuerdan? Y nos habíamos quedado en un ejercicio, nos habíamos quedado, ya ahora que me está volviendo la memoria todo, habíamos quedado en algún ejercicio por acá atrás, que ahora después lo vamos a ver, que había quedado pendiente, ¿se acuerdan? ¿O no? ¿Alguno lo hizo? Lo hizo. ¿En serio? Muy bien, ahora lo vamos a ver. ¿El de la agencia y las llamadas? ¿Cómo? ¿El de la agencia y las llamadas? Claro. Sí. Bueno, Josefina, te estás ganando un par de puntos. Yo dije, yo cumplo mi palabra. Aquella que le falta calificación y que no llega, va a llegar. ¿Sí? Por el esfuerzo. ¿Bien? Definimos una variable aleatoria, dijimos básicamente lo que es una variable aleatoria, dijimos que había variables aleatorias que eran continuas y dijimos que había variables aleatorias discretas, definimos las continuas como aquellos que solamente están compuestas por aquellas observaciones que representan los números enteros, mientras que una variable continua, aquellos que representan comas. Vamos a ir rápido por esto porque esto ya lo repasamos como 2 veces. Bueno, entonces habíamos definido las variables aleatorias y también habíamos dicho de que nosotros necesitamos poder identificar cuáles son, digamos, esas variables que componen a esos experimentos. Entonces habíamos hecho varios ejemplos, ¿sí? de cómo poder hallar esa variable aleatoria y los posibles valores que esa variable aleatoria pueda llegar a tomar. Por ejemplo, llamar a 5 clientes, ¿cuál sería la variable aleatoria? El número de llamadas o el número de clientes que hacen el pedido, y los números posibles son 0, 1, 2, 3, 4. No pueden ser 1,5 porque uno no hace 1,5 llamadas o 1,2 llamadas, hace 1, 2, 3, 4, 5, por eso es un número entero. Tantas llamadas, por ejemplo, acá podría decir el experimento de tirar un par de dados, la variable aleatoria sería las veces que al tirar el dado me sale un as, y los posibles valores de la variable aleatoria, nosotros tendríamos 0, ¿sí? Y las probabilidades que me salga, tendríamos el as y todo el resto de los otros números, como pueden salir todo el resto de los otros números, 0, 1, 2, 3, no, 0 no, perdón, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 0 no, porque sería que caiga justo el dado en una esquina o caiga de un costado y quede en ninguna de las posiciones. Entonces, lo que yo es analizo el experimento, asigno, digo cuál es mi variable y después esa variable le doy un valor. Lo mismo pasamos con las variables continuas. Acá básicamente lo que hicimos es también cuál es el experimento, definimos la variable aleatoria y de ahí decimos cuáles son los valores que pueden adoptar esa variable aleatoria. Acuérdense que cuando estamos hablando de variables aleatorias continuas, estamos hablando, ¿sí?, ya de valores que están dentro de ciertos parámetros, de que están definidos dentro de ciertos parámetros. Ya no tenemos números enteros como, por ejemplo, cuántas veces va a llamar, 1, 2, 3 veces, cuántos coches pasan por la esquina de mi casa todos los días a las 15:30 horas y yo los cuento, ¿sí? Ya no va a ser unidades, ¿sí? En eso estamos definiendo variables de tiempo, variables de altura, variables de espacio, ¿sí? Por ejemplo, podríamos llegar a definir cuántos minutos dura la espera entre cliente y cliente, en la cola de un banco, en la fila de un banco, digamos cuánto tiempo tarda un cocinero en hacer, no sé, una determinada, digamos, comida, o cuánto tiempo, o cuántos, como siempre, vamos con, no me acuerdo si era el azúcar o la harina,
digamos, queremos medir determinadas bolsas de azúcar y queremos determinar cuán desviados estamos de ese valor medio que definimos. Entonces pesamos esas bolsas de azúcar o de harina, y ahí vamos a determinar si esos valores están dentro de lo permitido o no, ¿sí? Bueno, de eso se trata las variables aleatorias continuas, ¿sí? Estuvimos viendo unos ejemplos, estuvimos viendo experimentos, descubrimos cómo encontramos esas variables, le hicimos paso por paso, lo hicimos con dados. En este caso lo habíamos hecho cuando, digamos, en las ofertas de trabajo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Habíamos hecho estos ejemplos, ¿sí? Después entramos, digamos, definimos las variables aleatorias y continuas, y ahora vamos a las distribuciones de probabilidad discreta, ¿sí? Definimos a estas distribuciones de probabilidad discreta es cuando, acuérdense que hay distribución de probabilidad discreta y distribución de probabilidad continua. Cuando hablamos de probabilidad discreta, estamos hablando de la función de una función de distribución. Y cuando hablamos de una continua, digamos, estamos hablando, lo que representa el continua es el área bajo la curva, ¿sí? Ahora después lo vamos a ver. Estos son como las funciones matemáticas, ¿sí? Entonces, esta función de probabilidad continua tenía ciertas características y tenía que cumplir ciertos requisitos para que sea considerada una variable continua. Recordemos, ¿sí? La suma de probabilidades tiene que ser igual a 1. Acuérdense que a la función de probabilidad continua la podemos llamar como f de x o p de x, donde x es esa variable aleatoria. Esto, como decía hace un rato, lo que se obtiene, la función matemática que se obtiene es una distribución de probabilidad, y nosotros podemos hacer una tabla con todas esas probabilidades. Por ejemplo, acá, tranquilamente en esta distribución de probabilidad discreta, podríamos hacer una distribución de frecuencia, ¿sí? Bueno, acuérdense que, bueno, aquí se presenta el caso donde yo defino la variable y digo cuál es la función o cuál es la probabilidad. En este caso creo que era el tirar un dado. Acuérdense que tirar un dado y que me salga 1, 2, 3, 4, 5, 6 es lo mismo, con la misma probabilidad de que yo saque un 1, que saque un 2, que saque un 3, que saque un 4, que saque un 5, que saque un 6. Esto sería si yo tuviera, digamos, un dado que está modificado y que yo le haya puesto 2 caras de 1, 2 caras de 2 y 2 caras de 3. ¿Sí? Ahí la probabilidad cambia, la probabilidad ahí estaría variando, ¿sí? Bueno, esto sería lo que les venía diciendo, ¿sí? Cada una de esas funciones tiene una función de probabilidad, se representa una función de probabilidad, y eso es una función matemática que la podemos dibujar, ¿sí? Nosotros vimos la distribución de probabilidad cuando utilizamos la frecuencia, ¿sí? Hicimos la distribución de probabilidad, definimos si cumplía con las propiedades. Acuérdense que siempre las probabilidades tienen que estar entre 0 y 1, que la suma de todas esas probabilidades tiene que dar igual a 1. Dijimos que todo lo que no estaba definido como esa variable para x era igual a 0. En este caso, nosotros vamos a definir una función que hemos llamado p de x, que va a ser igual a x sobre 10. Y esta función x sobre 10 adopta los valores 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Para cada uno de estos valores, la función va cambiando, que son estos de acá.
¿qué ocurre para x igual a 5? ¿Qué ocurre para x igual a 6? ¿Qué ocurre para x igual a 0? ¿Para x igual a menos 3? No existe. No existe la función porque la función está limitada para solamente estos valores. Eso es lo que hablamos el otro día. ¿Sí? Después vimos cómo nosotros podemos hacer una representación gráfica de esa distribución de probabilidad, y lo podíamos hacer a través de una escala. Podríamos hacer un gráfico con estas distribuciones en forma de, bueno, es una distribución, ¿no? Acá está el histograma de distribución, perdón, no me salía la palabra, el histograma de distribución. Lo puedo representar como una regla, lo puedo representar, digamos, también como una distribución de frecuencias con algún otro gráfico de Excel. Hay muchas formas para poder definirlo. Lo importante de todo esto es que esa función, digamos, nosotros podamos verla, podamos analizarla, podamos ver qué ocurre en cada uno de esos puntos, de esas variables, ¿sí? Nosotros hicimos un ejemplo, ¿no? Acá dijimos, bueno, tenemos una demanda disponible, el número de días, ¿sí? Acá, si nosotros definimos a X como la variable disponible y los números de días como la frecuencia de ocurrencia de cada uno de estos eventos, nosotros, para hallar la probabilidad, ¿cómo haríamos? De ocurrencia de cada uno. ¿Cómo hacemos para hallar la ocurrencia? El número de días dividido el total. Claro, el total de días dividido en cada uno de estos. Acuérdense, esto es como nosotros utilizamos en estadística en la tabla de frecuencias acumuladas, frecuencias relativas, frecuencias porcentuales. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Acá dividen cada uno de estos días, ¿sí?, por el total de días. Y esta es la probabilidad de ocurrencia, ¿sí?, para estos días de estas demandas, ¿sí? Entonces, si yo tengo que poder graficar, tomo las demandas y tomo la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Entonces buscamos la probabilidad de ocurrencia en función de las demandas, ¿sí? Bueno, acá también estuvimos viendo otros ejemplos. Acá tenemos la edad de los niños, es exactamente lo mismo, es hacer un histograma de frecuencia. Y pasamos a ver el valor esperado, que nosotros lo conocemos como la media, ¿sí? Es una medida de variación de localización central, la media. Nosotros ya aprendimos a calcularla. Esta es un poco distinta a la media que nosotros calculábamos en probabilidad, porque básicamente nos dice que esta media, fíjense que acá, es la sumatoria de cada una de esas observaciones por la frecuencia de ocurrencia, ¿sí? Si nosotros estuviéramos acá, como sería esta, nosotros tuviéramos que sacar la media, acuérdense, multiplico esto por esto, ¿sí?, más la suma de este por este, la multiplicación de esto por esto. Ahora vamos a hacer un ejercicio para recordar. Entonces, la media es el valor esperado también, o media de la función, se denota con E del valor esperado, ¿no?, que es igual a mu, que denota la media, ¿sí? Y la media es igual a X, la sumatoria de las observaciones por la frecuencia de ocurrencia. También se la conoce, en algunos lados se la conoce como esperanza, ¿sí? Bien. Bueno, acá hicimos un ejemplo, como calcular allá ese valor esperado. Entonces, primero sacamos la probabilidad y después hicimos cada una de las observaciones con su probabilidad. La sumatoria de todo esto nos daba el valor esperado. Ese era el valor esperado. La varianza, ¿se acuerdan que habíamos definido como esta fórmula,
esta fórmula es la que vamos a adoptar, donde dice que la varianza es la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. Ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Bueno, acá está básicamente lo que hacemos. Fíjense que es una tablita donde yo saco la probabilidad, después le saco el valor esperado, que sería esto por esto, el valor esperado, después sumo todo ese valor esperado y esto me va a dar la esperanza de x, ¿sí? Esto me da la esperanza, ¿sí? Si yo necesito la esperanza de x al cuadrado, lo único que tengo que hacer es elevar esto al cuadrado, ¿sí? Que sería y. Y la esperanza de x al cuadrado, primero elevo x al cuadrado y luego lo multiplico por la demanda y así obtengo la esperanza de x al cuadrado. Es este valor corresponde acá. ¿Sí? Bueno, y después empezamos a ver, ¿a alguno le quedó alguna duda con respecto a esto? Igualmente ahora vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bien. Bueno, después vimos la distribución binomial, que es también llamada la distribución de Bernoulli, y nosotros dijimos que para la distribución de Bernoulli necesitábamos 3 variables, que era el número de éxitos, las observaciones y teníamos que localizar también la probabilidad de éxitos, el número de ensayos, ¿sí? El número de ensayos, la probabilidad de éxitos para cada ensayo y el número de observaciones. Y hablamos de también al fracaso como si el fracaso más el éxito, estamos hablando que son polígonos independientes el uno del otro, entonces el éxito es igual, o sea, la probabilidad de éxito es igual siempre y cuando se conserve, digamos esto, la probabilidad de éxito para cualquiera va a ser igual. O al ser independientes dijimos que la probabilidad de éxitos más los fracasos tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Por eso está la fórmula esta acá. ¿Sí? Bueno, entonces definimos como el número de éxitos sobre el número de ensayos, el número de observaciones, por la probabilidad de éxito. ¿Sí? Esto de acá me indica, ¿sí? Porque esto es un ejercicio de combinación, no sé si ustedes vieron combinaciones, estuvimos viendo un poco cuando vimos acá, es la combinación n de x, ¿eh? Esto básicamente, pasándolo más al castellano para que lo puedan comprender, básicamente es n factorial por x factorial, que esto lo conocen, es bastante fácil, y de esta forma yo puedo calcular esa probabilidad para una determinada cantidad de éxitos cuando se han hecho n cantidad de ensayos y para una determinada probabilidad de éxito. Y como dijimos, bueno, acá hicimos este ejemplo, donde calculamos para una distribución binomial, donde tenemos la probabilidad. Nos dan la probabilidad, nos dan, en este caso era una persona que llama a 6 personas y quiere ver cuál de ellas le compra determinada cantidad de objetos. Entonces llama a 6 personas y la probabilidad de que realicen una compra telefónica es de 0,20. Entonces de acá nos piden que analicemos la probabilidad de hacer 4. Entonces la probabilidad de éxito, como son, si queremos hacer 4,20, la probabilidad de éxito es 4. Que ganemos 4 veces, que vendamos 4 veces. Para una probabilidad de 0,20 y lo que va a hacer esta persona va a llamar a 6 personas y de esas personas al menos 4 y queremos saber si existe la probabilidad que nos compren. 4 de esas 6 con una probabilidad de 0,20. Si se fijan después finalmente
la probabilidad de que alguien nos realice una compra es del 1,5%, ¿no? Multiplicándolo por 100. Bien, después estuvimos viendo otros ejemplos de distribución binomial. Acá, ¿qué puede llegar a ocurrir? Puede ocurrir que la probabilidad binomial sea exactamente para un valor, como es este caso, cuando x es igual a 4, pero también puede ocurrir que ese número de éxitos sea mayor a o menor a, ¿sí? Ante eso, el planteamiento es exactamente el mismo, ¿sí? Pero en este caso, por ejemplo, se plantearía, si en este caso la probabilidad de éxito sea mayor o igual a 4, el planteamiento sería la probabilidad para x igual 4, la probabilidad para x igual 5, más la probabilidad de x igual 6, y hago el cálculo para cada una de estas probabilidades y después voy a obtener el resultado. Recuerdo que estos, digamos, resultados, estos valores, los puedo hacer tranquilamente de la tabla. ¿Dónde se encuentra la tabla? La tabla se encuentra en la parte de atrás del libro o de los libros que les he dado de referencia, ¿sí? Bueno, acá hay otro ejemplo de distribución binomial. Acá, para que recuerden cómo han hecho las tablas, acuérdense que lo primero que yo tengo que localizar es la probabilidad. Una vez que yo localizo la probabilidad, lo segundo que tengo que definir dónde está n, ¿sí? Busco mi n, primero defino la probabilidad, después busco mi n, y por último busco mi x igual 4, ¿sí? Este es el valor de n, este es el valor de n, y acá están las x. Entonces busco n por acá, después busco x, y finalmente obtengo mi valor para esta probabilidad, mi valor, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, para nada, profe. No, profe. ¿No? Bueno, voy a leer esto. Bueno, esto es lo que estoy haciendo. Estoy haciendo un repaso de lo que ya vimos, ¿sí? Ahora vamos a seguir avanzando porque nos quedan 2 clases, más 3 clases, porque el domingo que viene, este domingo, tenemos clases, acuérdense. ¿Hay algún alumno que no va a poder venir el domingo? ¿No? ¿Todos van a poder venir? Igualmente vamos a grabar esa clase, chicos, ¿sí? Porque seguramente vamos a hacer clases de ejercitación, dependiendo de cómo lleguemos hoy, pero seguramente que sí. ¿Sí? Bueno, así como tenía la anterior distribución que estábamos viendo, la distribución binomial también tiene su esperanza, su valor medio, y tiene su varianza, y obviamente tiene su medio estándar. La esperanza acá es muy fácil de calcular. La esperanza es n por p, acuérdense, donde n son el número de ensayos, el número de observaciones, el número de las veces que ocurre el evento, y p refiere a la probabilidad de éxito, ¿sí? Entonces la esperanza va a ser n por p. Y la varianza va a ser n, vuelvo a decir, la cantidad de ensayos o el número de observaciones por p, y la probabilidad de éxito por q, que es la probabilidad de fracaso, ¿sí? Esto es la varianza, y como todos sabemos, si queremos sacar el desvío estándar, es la raíz cuadrada de esa varianza, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Bien, después estuvimos viendo la probabilidad de Poisson. La probabilidad de Poisson, a diferencia de la distribución binomial, que es una distribución de Bernoulli, la distribución de probabilidad de Poisson, digamos, se aplica más efectivamente cuando lo que nosotros queremos determinar son, digamos, un hecho o la sucesión de hechos en un determinado lapso de tiempo o de espacio, ¿sí? Como les mencioné hace un momento. La distribución de probabilidad de Poisson también se tiene que cumplir una serie de requisitos, hay unas exigencias para que se pueda considerar como probabilidad de Poisson.
Acuérdense que en la de Bernoulli dijimos que los sucesos son independientes y que la probabilidad de éxito siempre es la misma. En este caso, para Poisson, nos dice también que la probabilidad de ocurrencia es la misma para cualquier dos intervalos de la misma magnitud. Y esto es importante porque en el ejercicio que habíamos dejado pendiente, los intervalos de magnitud no eran los mismos. Por eso es muy importante leer la teoría. Y la ocurrencia o no ocurrencia en cualquier intervalo es independiente de la ocurrencia o no ocurrencia en cualquier otro intervalo de tiempo. ¿Sí? Esas son las dos condiciones que debe cumplir, o las dos propiedades para que se considere un experimento de Poisson. Bien, la distribución de probabilidad de Poisson, ¿sí?, se presenta de esta manera, donde tenemos la probabilidad para esta X que representa las ocurrencias, y lambda que se llama el valor esperado, número medio, la media o lo que se espera, ese lambda, lambda, ese lambda también se lo puede definir como mu, media. Entonces esta probabilidad sería las observaciones por ese valor esperado media, que va a ser igual a ese lambda elevado a ese número de observaciones por E. Dijimos que es una constante, esa constante vale, digamos, este valor siempre, porque es una constante, elevado a la menos lambda sobre X factorial. Esa es la forma que tiene la ecuación de esta probabilidad de Poisson, ¿sí? De esta probabilidad de Poisson. Bien. Dijimos que al igual que la probabilidad de la distribución de Bernoulli, de binomial, la de Poisson también la podemos calcular a través de cálculo, de tablas, ¿sí? Fíjense que solamente necesitamos dos valores para poder entrar con la tabla, no necesita mucho más. Lo que nosotros sabemos, tenemos que saber identificar bien son esos intervalos de tiempo, y si estamos hablando del mismo intervalo de tiempo, para ver si la probabilidad es la misma. Igualmente, para el domingo, si Dios quiere, vamos a ver algunos ejercicios. ¿Sí? Con el uso de la tabla, acuérdense que yo tengo que entrar primero, lo primero que tengo que buscar es el valor de lambda. Acuérdense que por ahí en la tabla ustedes lo van a encontrar como mu, pero mu es igual a lambda. Entonces primero tienen que entrar con este valor medio, y una vez que localicen el valor medio, recién localizan el número de observaciones. ¿Y dónde ese valor medio se una con el número de observaciones? Ese va a ser el valor que ustedes estaban buscando, esa probabilidad que ustedes estaban buscando. Acá la distribución de probabilidad de Poisson también tiene su esperanza, también tiene su varianza, y bueno, esta es muy fácil de definir, porque habíamos definido a la esperanza como el valor medio, acuérdense, hace un momento. Entonces, si lambda es el valor medio, entonces la esperanza es igual a lambda, ¿sí? Luego tenemos la varianza, ¿sí? La varianza también tenemos, si la esperanza es ese valor medio, bueno, la varianza también es ese valor medio que es lambda, ¿sí? Y después habíamos dicho, bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta sobre Poisson? ¿Alguna pregunta que quieran hacer, chicos? No. No, entiendo que no, ¿no? Bien. Aquí habíamos dicho que, acuérdense, digamos, cuando es una probabilidad binomial, ustedes imagínense, recuerden las tablas, que tenemos una enorme cantidad de números, imagínense la enorme cantidad de cálculos que tendremos que hacer, pero las tablas tienen un límite, ¿no? Nosotros no tenemos todas las tablas, existen más tablas, entonces tienen un límite. No, las tablas que yo les di llegan hasta el 20, nada más. Cuando los valores de ese número de ensayos, cuando los valores de esos ensayos, de esas observaciones son mayores a 30, o
la esperanza, ¿sí?, es menor a 5, acuérdense que N por P la esperanza o valor medio es menor a 5, ¿sí? O, en todo caso, el número de observaciones por la probabilidad de fracaso es menor a 5, número de observaciones por la probabilidad de éxito, número de observaciones por la probabilidad de fracaso es menor a 5, entonces nosotros podemos convertir una distribución de probabilidad binomial en una distribución de probabilidad de Poisson. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si nosotros definimos hace un momento a lambda como la esperanza o valor esperado, media, también definimos que para la probabilidad binomial la esperanza es N por P, como lambda es el valor medio, entonces para poder hallar lambda, lo único que tengo que hacer es hacer N por P. Entonces ya tengo N por P, ya tengo el número de observaciones, ya tengo todo lo que yo necesito para digamos, poder convertir esa probabilidad binomial en una probabilidad de Poisson. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Cuando n es mayor a 30 y o el número de observaciones o ensayos por la probabilidad de éxitos o el número de observaciones por la probabilidad de fracasos es menor a 5. ¿Sí? Bueno, acá tienen un ejemplo donde se puede, acá tiene un ejemplo donde se puede aplicar esto. Fíjense, se sabe que el 1% de la probabilidad, entonces la probabilidad es de 0,01 de los artículos, ¿no?, es muy chiquitito, de los artículos de un envío grande de transmisión, de transistores, ¿sí? Si elijo una muestra de 30 defectos, estamos diciendo que n es igual a 30, ¿sí? Y tenemos que determinar esa probabilidad. Nosotros lo hacemos por Poisson. Acá dice, determinen la probabilidad de que 2 o más de ellos, estamos hablando de 30 transistores, entonces nosotros podríamos hacer dos formas. Acuérdense, 2 o más sería x mayor o igual a 2. Podemos hacer 0 y 1 y restarle de la suma de estos dos, restarle 1, ¿sí? O tenemos que hacer el cálculo para 2, 3, 4, así hasta el 30. O lo que podemos hacer es directamente aplicar Poisson. ¿Y cómo aplicamos Poisson? Lo convertimos, hacemos esta probabilidad por el número de éxitos, que sería N por P, 30, por el número de observaciones por la probabilidad de éxito, N por P, y con esto obtengo el valor medio. Luego tengo que determinar para cada una de estas observaciones esa probabilidad de Poisson, que también lo puedo hacer como les dije, hago 0, calculo 0 y 1, y después le resto 1. Si nosotros estuviéramos utilizando las tablas que les di, que ustedes tienen ahí, podrían ver que 30 no está. Entonces ustedes sí o sí tendrían que convertir en Poisson. Si yo ya les doy N25, ustedes se tienen que convertir en Poisson. Lo digo para que lo tengan en cuenta en los exámenes, ¿sí? Bueno, después estuvimos viendo un poco sobre la distribución de probabilidad hipergeométrica, donde acá esto es todo un sistema. Acá no podemos aplicar Bernoulli, acá no podemos aplicar el Poisson. Acuérdense que acá esta distribución de probabilidad hipergeométrica ocurre cuando la probabilidad va variando, ¿se acuerdan? Entonces, por la ocurrencia de algo, iba variando, y yo les puse acá el ejemplo de las cartas. Les dije,
¿Qué ocurre cuando yo tengo una bolsa, un mazo de cartas, y saco una carta? ¿Cuál es la probabilidad que me salga un as de corazones? Como el as de corazones, todas las de corazones son 13 sobre 12, que me salga un as de corazones, es esta. ¿Sí? Pero no hay reposición, o sea que yo no vuelvo a meter esa carta y vuelvo a sacar otra. No, vuelvo a sacar una carta, pero fíjense que el número de cartas que hay acá dentro de la bolsa va disminuyendo. Entonces con esto la probabilidad va cambiando. Entonces, esto se utiliza cuando la probabilidad no es, digamos, continua, cuando la probabilidad va cambiando, ¿sí? Entonces, básicamente lo que nos dice la definición, cuando se utiliza el muestreo sin reemplazo, donde no hay reemplazo. X es el número designado de éxitos, X, el número de éxitos, N es el número de elementos de la población, T es el número total de éxitos incluidos en la población, N es el número de elementos de la muestra, ¿sí? Y básicamente todos estos datos que necesitamos podemos convertir digamos, la formulación para la probabilidad hipergeométrica sería esta: la probabilidad que para un número determinado de éxitos, ¿sí? Para una población de tanto, para una determinada cantidad de ensayos, ¿sí? Voy a tener un número total de éxitos, ¿sí? Para esos elementos de la población. Acá les había puesto el ejemplo de las cartas. ¿Se acuerdan que no me acuerdo cómo era el ejemplo, pero suponiendo que la probabilidad, el número de éxitos que yo quiera sacar 4 cartas de corazones, el número total de cartas es 52, la cantidad de ases que la cantidad de corazones que hay son 13, yo quiero sacar un 4, son 13, y n, que vendría a ser el número de elementos de la muestra que yo voy a tomar, es 1. Si yo sacara de a 2 cartas, acá el n sería 2. Si yo sacara de a 3 cartas, el n sería 3. Si yo estuviera utilizando un dado en vez de 13, si yo estuviera utilizando un dado, el n sería 6. Bueno, acá tenemos un ejemplo, acá se grafica el ejemplo, dice 6 empleados, N, 3 han estado en la compañía durante 5 años o más, y se eligen 4 empleados al azar de este grupo. La probabilidad de que exactamente 2 de ellos tengan una antigüedad de 5 años o más es, ¿sí? Acuérdense que dijimos que X era ese número de ensayo, donde estamos hablando de que 2 de ellos tengan una antigüedad de 5 años o más, o sea que serían los éxitos que se tienen que dar, donde N es el número total de observaciones, dijimos que 6 empleados, y de T, que vendría a ser lo que se desea de la muestra, lo que se desea ver, 3 de 6 empleados tengan una antigüedad de 2 años o 5, ¿sí? Y donde 4 es el número de empleados que elegimos del total de 6. Es un poco engorroso, ¿se puede resolver? Sí, se puede resolver. Tiene, a mi criterio, digamos, le vamos a dar una mayor utilización a las demás distribuciones. La hipergeométrica solamente la idea de que existen otras distribuciones de probabilidad y de cómo se calculan. La teoría de la hipergeométrica sí la tienen que leer, porque seguramente eso nos puede llegar a preguntar acerca de la teoría, más que todo cuáles son las propiedades y qué es lo que se tiene que cumplir para que podamos considerar que una distribución de probabilidad es hiper. ¿Sí? Hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta?
¿No, chicos? ¿O estoy hablando sola? No. No, yo pensé que me fui como la otra vez y ya, bueno. También podemos convertir una probabilidad hipergeométrica en otra distribución de probabilidad, digamos, más amena. En este caso podemos digamos, convertir una geométrica en una distribución de probabilidad binomial. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el n de la muestra que vamos a tomar, en el caso de la carta que nosotros sacamos, esto iba a ser n igual a 1, ¿sí? Cuando el n, o sea, cuando la muestra que yo tomo del total del número de ensayos es menor a un 0,05 n. O sea, es decir, cuando la muestra que yo tomo es menor que el 5% del tamaño total de la población. ¿Entienden? Entonces, para eso vamos a, como es tan chiquita la muestra que yo voy a tomar, voy a descartarlo y me voy a quedar con n, ¿sí? Y así voy a poder convertirla en una distribución binomial. Después les voy a buscar un ejercicio y vamos a poder, digamos, hacerlo, ¿sí? Entonces, cuando el 5% de la muestra que yo voy a tomar es menor que la población total, entonces ahí puedo prescindir de esta n de la muestra y utilizo la probabilidad de distribución binomial, donde nosotros necesitamos el número de observaciones, necesitamos la probabilidad, obviamente, de ocurrencia, y necesitamos el número total de éxitos, que eso nos da la probabilidad hipergeométrica, y bueno, digamos, el número de fragmentos. Hicimos algunos de estos ejercicios de frecuencias, ¿lo recuerdan, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Alguno tiene alguna duda con respecto a esto? Igualmente, digamos, el domingo vamos a hacer más ejercicios, ¿sí? Quiero entrar en el otro tema. ¿Sí que veis? Ahora vamos a entrar a ver un poco del otro tema, ¿sí? Vimos los ejercicios, vimos más ejercicios, vimos la distribución de probabilidad binomial, tuvimos bien el ejercicio, nos quedamos acá. Este ejercicio que el domingo que nos vemos de nuevo, me lo respondés, ¿sí? Bueno. Dale. Vimos, bueno, nos quedamos acá en la distribución de probabilidad hipergeométrica y es esto, en resumen, en un gran resumen, lo que vimos durante esta clase. Con respecto a los temas ya vistos, ¿alguno tiene alguna pregunta, alguna consulta, algo necesita preguntar? Yo necesito que lo que vayan haciendo es ir anotando todas esas dudas, todas esas consultas, para que este domingo y el próximo se las puedan sacar, ¿bien? Porque después yo los voy a dejar con algunos ejercicios y al regreso tienen el parcial. ¿Sí, chicos? Sí. Perfecto. Vamos a hacer un descanso de 10 minutitos y ya pegamos hasta las 10, ¿les parece? 15 minutitos y 30 nos encontramos acá para ya empezar el tema nuevo. ¿Sí? Sí. Vale, profe. Perfecto, profe. Listo, chicos, en 15 minutitos nos encontramos acá.